Ahora sí, son las 11 de la mañana con 1 minuto y quisiera dar inicio a la palabra de Dios y orar antes de estudiar la Escritura. Si usted me puede acompañar, solo para no distraerse, cierre sus ojos. Si usted los quiere mantener abiertos, solamente le pedimos ore. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias. Bueno, ok, ahora sí, una vez más a todos los invitados de nuestros hermanos que les han traído a ustedes acá, sean bienvenidos. A todos los que nos acompañan a esta reunión por primera vez, segunda o tercera ocasión, le damos la más cordial bienvenida a una reunión más donde juntos, usted y nosotros, somos la Iglesia de Cristo y nos reunimos bajo este edificio. Así que bienvenidos a una reunión más y hoy vamos a seguir estudiando la segunda parte de Efesios capítulo 2, 20 al 22. Bueno, dice la palabra, voy a introducirme leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Efesios capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo 22. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lea una vez más el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22. En quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok. Habiendo leído estos 3 versículos, quiero recordar, el nombre del tema es edificados en Cristo, crecimiento constante. Esta es la segunda parte de este tema. Edificados en Cristo, crecimiento constante. Leyendo estos 3 versículos, los vamos a exponer para aquellos que nos acompañan por primera vez. Estamos exponiendo todo lo que podemos extraer de estos 3 versículos, y eso diciendo que el tiempo se nos es muy poco para exponer tanto que podemos aprender de tan solo 3 versículos. Pero bien, quiero introducirme con las siguientes palabras. La iglesia no es un lugar, no es un edificio, no es un punto de predicación, no es la iglesia. Sea maduro para escuchar esto. No es un punto de predicación la iglesia. Allá va a predicar el pastor en tal lugar, en tal ciudad, en tal colonia, a tal hora. El punto de la predicación no es la iglesia. Escuche lo siguiente: no es un proveedor, la iglesia no es un proveedor de servicios espirituales. En pocas palabras, la iglesia no es el pastor poniéndote las manos. Voy a ir a la iglesia para que el pastor ore por mí. La iglesia no es un proveedor de servicios espirituales. Y quiero que me comprenda esto con mucha madurez. La iglesia es un pueblo. Es el nuevo pacto. El pueblo de Dios comprado con su sangre. Eso es la iglesia. Por eso Pablo dijo: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estoy citando Efesios 5:25. Él no se entregó por un lugar, sino por un pueblo. Escúchelo con mucha atención. Él no se entregó por un lugar, hermanos. Él se entregó por usted. Él se entregó por un pueblo. Miren lo que dice la palabra de Dios, Efesios 5:25, una vez más, lo leamos juntos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora sí, quitando que es un punto de reunión, quitando que puede ser el edificio, quitando que puede ser un proveedor de servicios, entendamos la palabra: se entregó a sí mismo por nosotros los que hemos creído en Él. Ahora, al mismo tiempo, la Biblia enseña que los cristianos deberían preocuparse mucho por lo que sucede en una iglesia y también por lo que hace. Escuche, nosotros, la iglesia, deberíamos preocuparnos mucho por lo que sucede dentro de la iglesia y también
lo que hace la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Lo que está sucediendo y lo que está haciendo. ¿Cómo equilibramos estas dos cosas? Solamente me estoy introduciendo. Téngame paciencia, por favor. ¿Cómo equilibramos estas dos cosas? Número uno, preocuparnos por un pueblo, pero también por lo que hace. Ahí entra el trabajo del pastor y la pluralidad de ancianos. ¿Cómo me preocupo a la vez por la iglesia y a la vez también cómo me preocupo o me ocupo por lo que está haciendo en su día a día? Mañana lunes yo no voy a estar, queridos hermanos, amigos, invitados, yo no voy a estar en su hogar mañana, ni usted en el mío. Pero de alguna manera en mí debe estar el interés por usted. Pero a la vez debo de preocuparme por lo que usted está haciendo en su diario vivir. Claro que sí. No soy un metiche, quiero aclarar, sino un interés para ayudar, un interés por mejorar la situación de cada uno de nosotros como congregantes. Ahora, escuche lo siguiente. Fracasa una iglesia particular en cumplir tus expectativas. Lo hago personal. Si pudiera ir uno a uno viéndolo, ha fracasado esta iglesia en cumplir tus expectativas en términos de lo que hace en cuanto a lo que la Biblia dice acerca del liderazgo de la iglesia. Escuche bien. Es probable que el pastor te ha decepcionado. Es probable que algún líder de alguna otra iglesia te haya decepcionado. Es probable que algún hermano de la congregación, servidor de la iglesia, te haya decepcionado. Pero preste mucha atención a lo que vamos a aprender hoy con la Escritura. Si es así, recuerda que se trata de un grupo de personas que todavía está creciendo en gracia. Aquí viene el consejo. Ame a los hermanos. A pesar de lo que le han hecho, sírvales, sea paciente con ellos. Hermano, y yo no le estoy lavando el cerebro con palabras incorrectas, son palabras de Jesús. Escuche ahora lo siguiente. Sea paciente con los hermanos que todavía no cumplen tus expectativas. Téngales paciencia, porque usted y yo no somos perfectos. Ahora viene lo siguiente. Piense en una familia en este instante. Podría ser en su propia familia. Cada vez que tus padres, hermanos o hijos fallan en cumplir tus expectativas como padre, tus expectativas como hijo, tu papá no ha cumplido tu expectativa, los echas así de la nada de tu familia, los corres, ya vete porque no cumpliste mis expectativas. ¿Alguien puede responder? ¿Usted los corre porque no cumplieron lo que usted quería? ¿No lavaste el baño? Vete de la casa. Bueno, a menos que no ame de verdad a su familia, sería capaz de hacerlo. Las esposas diciendo, no trajiste dinero, órale, largo de la casa. Así repentinamente podemos correr a alguien de nuestra propia sangre, de nuestra propia familia. Escuchen lo siguiente. Espero que los perdones y seas pacientes con ellos, así como lo eres con tu familia. ¿Por qué, hermanos? Me gustó lo que dijo un teólogo llamado Barry Buchman. Él dijo, si la persona que está a tu lado es tu hermano de sangre, hijos del mismo padre y de la misma madre, lo sientes tan cercano a ti porque son engendrados del mismo padre y le toleras tantas cosas a veces, cuánto más el hermano en la fe viene a ser más hermano que tu hermano, porque fueron comprados por la misma sangre de Jesucristo, aunque no sea pariente cercano. Debes amarle y perdonarle. ¿Qué tiene que ver Efesios 2, 20 al 22 con esto ahora? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, viniendo a ser Jesucristo la piedra angular. O sea, si Jesús dijo, ama a tu hermano, sé paciente a tu hermano, perdona a tu hermano, si en un día falla, peca contra ti,
7 veces debes perdonar a tu hermano. Y no solo eso, Pedro, sino 70 veces 7 en un día. Eso es para tu hermano en la fe. Eso es fundamento. Cristo lo dijo. Yo solo estoy leyendo lo que Jesús dijo. Los apóstoles lo dijeron y lo vamos a leer en un momento más en escrituras de los apóstoles y los profetas. Ahora escuche lo siguiente. Puedes incluso detenerte a considerar si son tus expectativas las que deberían ser ajustadas. Ok, el hermano está mal. Analízate. ¿No debería ser tu expectativa la que en muchas de las ocasiones debería ser ajustada? ¿Qué tal si soy yo el que debe de mostrar a Cristo en este problema, en este disgusto, en esta situación? ¿Qué tal si soy yo el que debe ajustar las expectativas referente al otro hermano? Del mismo modo, deberíamos preguntarnos si sabemos amar y perseverar con los miembros de la iglesia que tienen diferentes opiniones, los que no cumplen nuestras expectativas o incluso los que pecan contra nosotros porque nos han ofendido. Voy a hacer una pregunta ahora. ¿No tenemos tú y yo pecados que necesitan ser perdonados? Yo sí. Usted también, porque la Biblia lo declara. No porque yo conozca su vida. Si alguno no comete pecado, dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 10, convierte a Dios mentiroso, porque nosotros pecamos. Ahora escuchen lo siguiente. Claro que tenemos pecados que deben ser perdonados y el Señor es paciente con nosotros y nos ayuda a irlos corrigiendo. ¿Usted alguna vez le ha prestado atención a la oración del Padre Nuestro? A todos nos gusta terminar de leer Mateo 6, cuando dice después de la oración del Padre Nuestro, amén, por los siglos de los siglos, amén. Pero yo quisiera que leyéramos hoy lo que sigue diciendo la oración después de que finaliza en el mismo contexto. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 7. Vamos hasta el versículo, por razones del tiempo, versículo 9, hasta el versículo 15. Voy a leerlo por razones del tiempo. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí nos empiezan a poner a todos. Si vas a orar, estás dispuesto a haber ya perdonado. Fíjense bien, verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y ahí finaliza, amén. Pero siga leyendo los últimos 2 versículos, 14 y 15. Sigue hablando Jesús: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. ¿Nos está condicionando acaso Jesús? Nos está invitando a ser como Él, más bien dicho. Si tú perdonas, entonces el Padre te va a perdonar. Sé como yo. ¿Cómo estaba Jesús en la cruz del Calvario? Le estaban escupiendo, injuriando, levantando calumnias. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. Carlos Spurgeon dijo en alguna ocasión: razón tenía Jesucristo cuando dijo: empieza en Jerusalén y después Judea, Samaria y los confines de la tierra, porque Él empezó perdonando a los que le hicieron mal en el propio Jerusalén. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, empezamos en casa y empezamos con toda nuestra familia en la fe. Verso 15: mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Otra vez nos está condicionando para nada, porque nos está diciendo: ¿cómo es posible que yo a ti te perdono, te tengo paciencia cada vez que me fallas, y tú no lo tienes con el hermano? Tú no lo tienes con la hermana de la iglesia, no lo tienes con el pastor, no lo tienes con los líderes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces si yo a ti te tengo tanto amor y tanta paciencia? No sé si me estoy dando a entender.
Ahora, fíjense bien, vamos a empezar con el desarrollo de esta primer premisa. Solo quería que empezáramos a introducirnos con este asunto de la iglesia. No es un edificio, es un pueblo. ¿Usted es ese pueblo de Dios? ¿Se considera que es el pueblo de Dios? Bueno, esta predicación es para nosotros en esta mañana. Ok, quisiera que fuéramos a Efesios 2:20, donde hemos estado, y leamos una vez más el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siga leyendo. ¿Qué dice ahí? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ok. La palabra edificados, siendo edificados o edificados sobre el fundamento. Quiero definir esta palabra. La palabra edificados viene de un griego que significa oikodomeo. Oikodomeo. Esto significa construir sobre, seguir construyendo sobre lo ya existente. Construir en el original significa lo siguiente: habiendo sido sobreedificados. Fíjese bien ahora, no hay una revelación extrabíblica. Si usted se da cuenta, lo que dice el versículo, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, quiero decir una cosa aquí, claro. Cuando la Biblia dice profetas, se está refiriendo a todos los hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento como profetas y se levantaron a decir, así dice Jehová, así dice el Señor. Ahora voy a aclarar una cosa. ¿Existen profetas hoy en día? No. Y disculpe si alguien trae un entendimiento bíblico y decir sí. Ok. Al decir no, es porque existe un don profético, pero no existen profetas. El don sí, y lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, el don de ciencia, don de sabiduría, don de ciencia o de conocimiento, el don de sabiduría, el don de revelación o de discernimiento de espíritus, es eso. Claro, ese es un don, pero la Biblia dice que todos los profetas fueron inspirados y lo mismo se aclara con los apóstoles. Los apóstoles fueron todos aquellos escogidos por Jesucristo y dice Pablo, yo vine a ser el último, el más pequeño, el abortivo. Me eligió a mí Dios para que pudiera dar a conocer. Ahora, la palabra se ha cerrado. Quiero preguntar, ¿algún profeta que conozcamos hoy en día, porque así le nombramos, algún profeta que profetice puede agregarle su profecía a la Biblia? Para nada. Ni ningún apóstol, hermanos, que hoy se nombre hoy en día, puede agregarle a la palabra de Dios. Los apóstoles y los profetas ya dejaron toda la inspiración divina escrita por revelación de Dios, por inspiración de Dios. Ahí podemos citar el libro de Hebreos, capítulo 4. Toda la escritura es inspirada por Dios y trae, ahí dice, a fin de, y empieza a decir la finalidad de la escritura. Ahora bien, los hombres que hoy Dios usa son dones, hermanos. Yo creo todavía en que hay hombres que tienen un don apostólico. ¿Qué significa eso? Que todavía van y abren iglesias, empiezan a dar fundamentos bíblicos y les empiezan a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, la Biblia no dice esto, pero podemos nombrarles como tal. No, tienen un don. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando esto? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, quería aclarar una cosa, que la palabra edificado significa construir sobre algo ya construido. Significa seguir construyendo sobre lo ya existente. Hermanos, nadie puede traer una revelación extrabíblica para que nosotros obedezcamos lo que Él diga, porque ya todo está aquí. Diga conmigo, la palabra de Dios es inerrante, no tiene falla. Ok, eso quiere decir que es confiable para nosotros. Hermanos, si alguien viene y le da una palabra, como le llamamos hoy en día, profética, usted, dice Pablo, juzguen la profecía.
3 personas, todavía dice cuántas, y estoy citando ahora mismo, no es el tema hablar de los dones, estoy citando ahora mismo 1 Corintios capítulo 14, versos finales, juzguen tal profecía, y si es de Dios, recíbanla, si no es de edificación, desechen esa profecía. Ahora, esa profecía que los profetas hoy dan, ¿la podemos agregar a la Biblia? Para nada, porque toda la palabra de Dios, todo lo que Él nos quiso hablar, ya fue inspirado, ya se cerró el canon bíblico. No tengo tiempo de hablar ahora de la historia y del canon bíblico y de todos los concilios que fueron constituidos para poder darle una veracidad a la palabra de Dios. Bien, regresando al punto, entonces, cuando una iglesia no está siguiendo la palabra escrita y solo oye a un hombre y sus revelaciones personales o sus interpretaciones personales, la iglesia está corriendo un riesgo terrible hasta el punto de desviarlos de la verdad. Y quiero que para eso me acompañe a 2 de Timoteo capítulo 2, 16 al 18. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra angular. Vuelvo a repetir, 2 de Timoteo capítulo 2, 16 al 18, dice así: mas evita, esto va para el predicador, cuando te pares a predicar, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿A quién? A los que oyen. Siga leyendo. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjese, lo opuesto a edificados es trastornar. Lo opuesto de seguir construyendo sobre algo que ya está construido es trastornar a alguien para decirle, no, eso no está bien. Edifica ahora tú, a tu forma, a tu antojo. Esto es así. Hermanos, nosotros conocemos casos, de verdad, de personas que nos han comentado, y esto lo diré con santidad y pudor, y sobre todo porque sale en algo, ¿no? Ok, fíjese bien, hubieron personas que actualmente se congregan con nosotros, y esto lo digo con mucho temor y temblor, que se congregaban en una iglesia y tal persona, esta es una hermana que amamos mucho en la fe, y nos decía que cuando ella estaba orando, el pastor ponía, que no era pastor, ponía una gallina negra, que también tenía una cruz negra, que también cuando oraba ese pastor iba a las hermanas mujeres y empezaba a poner manos, y de repente esa mano se iba por donde no, al pecho de las hermanas. La hermana le dijo, no, esto no es así. Y sabe que todavía el descaro de este hombre y decir, le pega la mano y dice, déjate, esta es la forma que Dios quiere que oremos, voy a orar por tu corazón. Hermano, ¿usted cree que eso es correcto? Les pedía hacer otras cosas que la palabra de Dios no dice. Si no está escrito, si Jesús no lo dijo, si los profetas de la escritura no lo dijeron, si los apóstoles no lo dijeron, entonces, ¿quién se cree tal persona para venir a decir lo que a la Biblia le hace falta? Y está claro acá, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Saben qué caemos si no vamos a la escritura? A revelaciones personales. Como no estudiamos, empezamos a decir, y yo no dudo, Dios me ha hablado a mí, hermanos, en la madrugada me habló Dios, yo estaba orando, pero no porque Dios me habló, me levanto hoy, hermanos, hoy a la 1:15 de la mañana me desperté después de un sueño y Dios me habló esto. No estoy predicando eso. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Y podría cubrir aproximadamente 20 minutos de lo que Dios me habló hoy. Pero no, prefiero como el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 decir, a causa de mi soberbia, de mi orgullo, Dios me puso un aguijón. Yo digo, no, antes de hablar de mis revelaciones y que me venga un aguijón, prefiero seguir predicando la palabra. ¿Sabe qué he encontrado yo? Que sí hay personas sinceras, fieles y devotas, que Dios les habla, porque yo creo en la revelación, que Dios nos habla. De hecho, 1 Corintios 14, léanlo, dice, si alguno recibe revelación, ore, disciérnalo, pida a Dios la sabiduría y hable tal revelación, pero hay un orden para hablar. Ahora, escuchen lo siguiente, yo sí creo
que hay revelaciones muy personales, pero no significa que me voy a subir a predicar eso. Lo que sí he encontrado también es que hay personas que no quieren estudiar, que no quieren profundizar en el estudio de la palabra de Dios y mejor van a improvisar. Prefieren y eligen ser espontáneos al momento de subir a la plataforma y empezar a decir, miren hermanos, la palabra de Dios dice esto y lo otro, y vamos de un verso para el otro y acá y no entendemos. Pero hermanos, hay una cosa que la Escritura nos deja en claro, que nosotros vamos a ser salvos por medio de Jesucristo y que la palabra de Dios nos testifica lo que Cristo hizo. Así que solo hay un medio, solo Cristo, solo Escritura, solo por gracia, solo Dios salva y solo a Dios la gloria. Eso es lo que la iglesia debe buscar todo el tiempo. Ahora, hermanos, ¿estamos cerrados a que alguien venga y le dé una palabra profética? No, hermanos. En esta iglesia somos continuacionistas. Creemos en la continuación de los dones de sanidad y los 9 dones que la Biblia dice. Ok. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque yo no estoy cerrado a que se nos hable una palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 habla el ángel de Jehová. Escribe esto, Juan la hizo de profeta. Y le habló a 7 iglesias, escribió cartas. Claro que Dios nos va a hablar a las iglesias. Pero sobre todo, hermanos, lo que quiero decir es a todo pastor, a todo creyente, la palabra profética más veraz, que no tiene usted que hacer un esfuerzo. Háblame, dame una luz acá, quiero una visión ahora mismo, aquí, y está usted esperando. No tiene que, dice la Biblia, no, aquí está todo, ya está revelado. No tienes que hacer un gran esfuerzo de ilumíname ahora, aquí está. Y si Dios quiere darte una revelación, hermanos, ¿saben qué? Yo estuve en un lugar donde se hacía eso. Y lo primero que yo vi fue lo siguiente. Hubo mucha culpa en los que no podían hablar en lenguas. Hubo mucha culpa en los que no podían profetizar y decían, creo que a mí el Espíritu Santo no me va a dar nunca ese don. Había mucha comparación. Aquel ya le dio, yo no puedo. Y se esforzaban. Algunos otros decían, empieza a tararear, ahora. Y empezaban, pero por más que se esforzaban, no podían hablar. Hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es claro. Si tú hablas en lenguas, es para tu edificación. Pero dice Pablo, si yo hablo, creo que dice 1000 palabras en lenguas, pero nadie me entiende, de nada sirve. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y que las personas sean edificadas que 1000 sin sentido. Ahora, el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Perfecto. Ok, después hablaremos de las lenguas, que ese es otro tema. Yo sí creo en el don de lenguas, pero de idiomas. Y ese sería otro tema. Ahora bien, ¿qué debemos hacer todo aquel que se para en la plataforma a predicar? Hermanos, es lo siguiente: evitar profanas y vanas palabrerías. Hermanos, ¿cómo podemos profanar el nombre de Dios? Diciendo lo siguiente: hermano, dale a Dios hoy. Dale tu diezmo, tu ofrenda. Él quiere ver mucho más de lo que tú estás dando. Eso es profanar el nombre de Dios. Ahora el evangelio se vende, hermanos. No, para nada. Hermanos, una cosa tenemos que tener en claro con la palabra. Si alguien va a dar una ofrenda hoy domingo después de la predicación, lo va a dar por gozo, porque Dios se lo puso en su corazón. No por obligación, o sea, no por imposición, y ni siquiera por compromiso. ¿Sabía usted que hoy en día la iglesia se ha profanado porque predicadores la han profanado de esta manera? Si tú le das a Dios 1000, Él te va a dar el doble. ¿Sabe qué hace la mente del carnal cuando se congrega? A ver, esto es como casi la lotería. Entonces, si yo le doy 5,000 a Dios, me va a dar 10,000. Inversión. Ahora voy a empezar como a invertir. Ya le di a Dios 5,000 de diezmo.
a ver Dios, estoy esperándote, no te veo. Y sí, pasa hermanos, claro que sí. Pero nunca vas a encontrar en la palabra, eso es profanar, que tienes que darle a Dios y Él te lo va a regresar al doble, porque así es y vas a recibir su palabra. Para nada hermanos, eso es profanar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice una cosa: oren a Dios y busquen donde puedan llevar la palabra. Oren y pidan el lugar para predicar la palabra. Y me gustó lo que una vez escuchamos con mi esposa de un hombre y nos dijo: mira, hay gente que dice, si voy a tu iglesia a predicar, ¿de cuánto va a ser la ofrenda? ¿Cuánto hay de ofrenda? Porque yo necesito para esto y lo otro. ¡Wow! Oiga, eso ya es cobrar. Pero aquí viene lo siguiente que nos dijo ese señor: hay pulgas y garrapatas llamados pastores que están buscando un perro para chuparle la sangre. Y comparaba a esos que se dejan ser drenados de su dinero como perros. Dice: ahora, pastores, no seas pulga ni garrapata. Más bien, si es posible, paga con tal de que te dejen predicar el evangelio de Cristo. Hermanos, pastores así casi ya no hay, ¿verdad? Deberíamos levantarnos, y usted debe levantarse a predicar la palabra, a prepararse para predicar la palabra. Hermano, le pago, pero déjeme ir a su iglesia a predicar, pues. Ahora, evitar profanas y vanas palabrerías con una sola razón: porque esas cosas conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, yo he visto iglesias, no las voy a nombrar ahora porque ya me meto en problemas en el hecho de estar en la plataforma de YouTube, pero he visto iglesias que están celebrando Halloween, el Día de Muertos, y dentro de la congregación, hermanos, ¿se imagina eso? Esas palabras profanas y las vanas palabras conducen a las congregaciones a la impiedad. ¿Se da cuenta de eso? Hay iglesias que se parecen más al mundo. Hermanos, si usted compara, a ver, vamos a ver un video de tal iglesia. Usted reproduce el video y usted ve la discoteca, es igualito. Nada más lo que cambia es que son palabras cristianas. Hay iglesias que hacen noche disco cristianas. ¿Sabía usted eso? Y hay creyentes que dicen: no, pero está bien, no sea religioso. Hay una cosa que vamos a aclarar también hoy: entre más usted se parezca al mundo, usted no es hijo de Dios. Lean Juan 17. Y Juan 17 dice: Padre, no te pido por el mundo, sino te pido por ellos, a los que tú me has dado, que los guardes del mundo, porque no los aman, porque no me amaron a mí, porque me aman a mí, se parecen a mí, los aborrecen a ellos. Aquí viene una gran realidad, ¿o no? Cuando una congregación se está pareciendo al mundo, esa iglesia ha caído en la impiedad. Ahora, hermanos, entre usted más se parezca a Cristo, es una iglesia sana y correcta, edificado sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra principal. No está en el tema, pero hablar rapidito de doctrina, sana doctrina, es muy importante. Usted puede leer conmigo rápidamente 1 Timoteo capítulo 6. Si alguien se pregunta, hasta el día de hoy, se pregunta, ¿qué es la sana doctrina? No logro entender. Ok, escuche lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Esto es la sana doctrina, hermanos. Miren lo que dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Recuerdan lo que leíamos actualmente en 2 Timoteo 2:16 al 18? Dice que las vanas palabrerías y profanas palabrerías conducirán más a la impiedad. Y aquí está diciendo que la palabra de Jesús sí nos va a llevar a la piedad. Escuchen lo siguiente: ¿qué es sana doctrina? Todo lo que usted vea, si usted tiene una Biblia,
que las palabras de Jesús las subrayaron en rojo o las escribieron en rojo, esas son las palabras de Jesús. Y dice la palabra que todo lo que se conforma a las palabras de Jesús, eso es sana doctrina. Hermanos, en pocas palabras, si Jesús lo dijo, yo lo hago. Si Jesús no lo dijo, no hay por qué creer. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Entonces, ¿qué es sana doctrina? Esto es sana doctrina. Y todavía aclara el apóstol Pablo ahí mismo diciendo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, en pocas palabras, obras. ¿Sabía usted que hay iglesias que les enseñan a la gente, no le des, no lo merece? Eso se llama impiedad. Y hoy vamos a aprender, de entrada ya vimos que hay que perdonar al que te ofendió. Es más, vamos a ver cómo nos queda el ojo, como decimos coloquialmente. Leamos Romanos capítulo 13, rapidito. Romanos capítulo 13, versos finales, por favor. Voy a ir, no es el tema, pero hermanos, quiero aprovechar porque todo esto lo vemos en los discipulados. Miren lo que dice la escritura. Es capítulo 12. Voy a leer. Verso 17, Romanos 12, 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Verso 19. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. ¿Cómo nos va a quedar el ojo con lo siguiente? Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Siga leyendo. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y miren lo que dice el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es sana doctrina? Esto lo dijo un apóstol llamado Pablo. Ahí nos estamos conformando como iglesia. Pero ¿qué te diría alguien que no tiene piedad? O sea, con impiedad en su corazón. No lo hagas, no lo busques, mándalo a otro lado y que te vengan a buscar a ti y tú no vayas a ellos. No, hermanos, la palabra es clara. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Ahora, voy a seguir avanzando. Entonces, en base a lo que estamos aprendiendo hoy, en Efesios 2, versículo 20 al 22, preste atención. Nadie puede venir a poner otro fundamento que no es Cristo. Y el apóstol Pablo lo aclara en 1 Corintios 3, 11 al versículo 13. Quiero que lea conmigo. Nadie puede venir a poner otro fundamento. Todo pastor de Cristo, después de la base sólida que es Jesús, lo que el pastor vaya a edificar. Y tiempo nos va a faltar de leer bien estos versículos, todo el capítulo. Miren lo que dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Entonces, miremos con atención lo siguiente. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien viene a predicarle que hay necesidad de hacer otra cosa menos Jesús, eso no es cierto. Recuerden, en breve, voy a transmitir lo siguiente. Hay doctrinas que son unitarios. Los unitarios creen en solo Jesús. Y los unitarios, en breve le diré, le llevan al libro de Hechos y le van a preguntar, ¿usted en nombre de quién lo bautizaron? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo bautizaron mal. Usted necesita bautizarse de nuevo. ¿Y usted por qué? Porque mira, vamos al libro de Hechos y lo van a llevar a todos los versículos y van a decir, y los bautizaron en el nombre de Jesús. No me quiero meter a problemas ahorita teológicos porque no es el tema. Pero usted, ¿cómo refuta que solo Jesús? Y ellos van a decir, no, eso del Padre y del Espíritu Santo es puro cuento, sí existe, pero es solo Jesús. Solo Jesús, hermanos, esa doctrina no es correcta. Y aquí entonces nos van a llevar a malinterpretar este versículo, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Ahora viene el asunto.
Número 2, están solo el Padre, que es testigo de Jehová. Solo Jehová. Jesús es solamente el Hijo. Lo reconocemos como el Hijo, pero no es Dios. Jesús es un buen mensajero, trajo las palabras. Y de hecho los testigos de Jehová, si hay alguien acá que fue ex testigo de Jehová, usted podrá saber que su Biblia ha sido tan modificada, más de 2, creo que esta es la tercera vez, hace unos años atrás la volvieron a modificar, y no es fiable su doctrina, porque están siendo cambiantes, entonces ya no es fiable. Siguiente, los que son solamente del mover del Espíritu Santo y todo el tiempo te hablan del Espíritu Santo y nunca van a salir del mover carismático y nunca van a salir de hablar de la llenura del Espíritu y todo el tiempo es el Espíritu, pero nunca te llevan a ser como Jesús ni a agradarle al Padre. Entonces en esa doctrina tienes que tener mucho cuidado, y sobre todo en la doctrina del Espíritu Santo hay mucha rivalidad. Y también hay, ¿por qué? Porque yo quiero profetizar más que el otro, yo quiero sanar más que el otro a los enfermos, yo quiero hacer esto. La cuestión acá viene, ¿cuál es la verdad? Y no es el tema de hoy, pero lo podríamos predicar. Entonces, ¿en qué debo de creer? Bueno, Cristo vino al mundo, asumió y satisfizo toda la ira de Dios, complaciendo a Dios para hacernos justicia de Dios a nosotros. Siendo así, Cristo, habiéndonos justificado, nos presentó al Padre. Hermano, mire la doctrina bíblica. Y nos hizo hijos del Padre, coherederos juntamente con Cristo, viniendo a ser Jesús nuestro hermano mayor. No estoy diciendo herejía, lo dice Romanos, capítulo 8. Siguiente, y ahora sí, Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga las arras, el sello de que ustedes son hijos de Dios y que serán tomados, serán arrebatados, serán llevados a la misma presencia de Dios. Oiga bien, Trinidad. Y la estamos viendo en Efesios 2, 20 al 22. Ahora, ¿en qué debo de creer, hermanos? En la sana doctrina que el Señor nos ha dejado. Edificados, la sana doctrina está basada en el fundamento de los profetas y en el fundamento de los apóstoles. Siendo, oiga, los profetas hablaron, anunciaron, predijeron que alguien iba a nacer en Belén, que gente importante iba a llevar oro, mirra, incienso, cientos de años antes de la llegada de Jesús. Fundamento de los profetas, hablaron de Cristo. Los apóstoles testificaron de haberlo visto y testificaron diciendo lo que los profetas profetizaron es cierto. Yo, apóstol, Pablo, Pedro y todos los demás vinieron a decir, testificamos una gran verdad. Vimos a aquel que dijeron los profetas venir en carne. ¿Me doy a entender o no? Eso significa fundamento de profetas y apóstoles. Aquí estamos viendo que en el centro está Jesús. Ellos anunciaron que yo vendría y ellos van a seguir anunciando que yo vine. A eso se refiere fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo el centro, porque Cristo nos lleva al Padre. Recuerden que dijimos algo, no solo no seríamos nada sin Cristo, sino no tendríamos ni al Padre ni al Espíritu Santo. Por eso damos gracias a Jesús. Es más, démosle una ofrenda de aplausos a Él. Ahora, la segunda premisa que quiero compartir hoy es el versículo 21. Me acompaña Efesios 2:21. Miren lo que dice la Escritura. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí sí nos vamos a meter otra vez a temas muy tremendos. Son las 11:48. Honestamente no vamos a terminar hoy. Tal vez de este mismo tema tendremos que seguir una tercera parte o un tercer sermón. Miren lo que dice en base a esto. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, ¿qué? Léalo fuerte, ¿un templo qué? Hermano, voy a decir algo y tampoco voy a ser inmaduro con lo que voy a decir. Tómelo con madurez.
El Señor no quiere nuestro dinero. Al Señor no le impresiona nuestra vestimenta. No hay nada en nosotros que pueda impresionar a Dios. ¿Sabe que sí le agrada a Dios? Ahí está, santidad. ¿Sabe que le impresionaría a Dios? Que un domingo vea llegar a todos sus hijos sin pecado, o al menos en lucha contra el pecado. Mira, el otro que tenía una novia, ya no la tiene, andaba fornicando. El Señor bien contento, mira, ya no va a leudar la masa. Los que han leído el miércoles conmigo me entienden cuando digo eso, leudar la masa. El otro que era drogadicto, alcohólico, ya paró. ¡Wow! Este domingo toda mi iglesia se ha reunido en santidad. Hermano, usted va a ser millonario. Ay, pastor, ¿cuándo? Así habrá pensado alguien, ¿cuándo la iglesia se va a reunir en santidad? Puro pecador hay aquí. Pero hermanos, mire, Dios sigue con ese deseo tan puro y santo, decir, sí, algún día todos ellos serán santos. Fíjese, eso es lo que Él quiere. Mire, lea el verso 21 una vez más. Ya aclaramos, fundamento de los apóstoles y profetas, viniendo a ser Cristo el centro. Ahora, en quien todo el edificio, no nada más la mitad de allá, la mitad de acá, y los de acá en pecado, unos cuantos son los que están santificados hoy domingo, no. En quien todo el edificio, y la palabra que vamos a estudiar hoy es bien coordinado. Bien coordinado es lo que nos hace entrar al resultado, santidad. Miren lo que dice ahí, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el miércoles decíamos algo, hermanos, ¿cuántos años han pasado y nada más no crecemos? No pasamos de saber solo Juan 3:16 de memoria. No pasamos de hacer nuestras oraciones de siempre, pero nunca vamos a orar por nuestro carácter, pero sí siempre para pedir. Solo nos congregamos por cuando hay problemas, pero no nos congregamos porque es mi anhelo santificarme y velar por el bien de mis hermanos. Oiga lo siguiente, quiero que lea Efesios 5:27 conmigo. Creo que ya está en la proyección. Efesios 5:27, lea. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Está hablando de Jesús. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, se da cuenta, y el contexto es muy hermoso de Efesios 5:27. El 25 se entregó a sí mismo. Lo siguiente está el verso 26 y 27. ¿Se da cuenta? Yo daba una ilustración el día miércoles. Hermano, cuando usted compró su zapato, ¿está como lo trae hoy en día? Sus chanclas, guaraches, sus tenis blancos, ¿vienen blancos o a menos que sean nuevos, verdad? Aquí tenemos a un hermano con tenis nuevos, pero si alguien trae zapatos de hace un año, ¿cómo están? ¿Se conservan tal y como los sacamos de la tienda? Ok, cuando Cristo nos compró, andábamos en el primer amor. ¿Dónde me van a poner? Quiero barrer, quiero dar clases, pero dígame, ¿qué hago, pastor? Un año después, saliendo de la zapatería, no, los hermanos malagradecidos, y el pastor ni las gracias me dio, y el otro hermano todavía, que yo le eché la mano a poner su ventilador, ni las gracias me dio al siguiente día. Oiga lo siguiente, nos vamos cansando, enojando, disgustando con el propio cuerpo, en quien todo el edificio, hermanos, es todos, bien coordinados, van creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué impide que tu hermano se deje de congregar? Que tú lo ofendas. No puede crecer. Cuando traes una herida, ¿puedes crecer? ¿Qué impide? ¿Cómo la iglesia puedes volver a Efesios capítulo 2, versículo 21. ¿Cómo la iglesia puede ir creciendo? Mire, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando alguien nos comete una ofensa,
pero tú pones tu mirada en Jesús. Présteme mucha atención porque esto es de parte de Dios para nosotros. Cuando alguien comete una ofensa en contra de ti, te hirió tanto, te lastimó tanto, y tienes tu mirada en Jesús, no vas a dejar de crecer por cuanto has puesto tu mirada en el autor de tu fe. Porque tú, al tener tu mirada en Él, vas a decir, perdono a mi hermano. Ahora, tú vas a dejar de crecer si no tienes la mirada en Cristo y estás mirando a tu hermano y dices, no. Entonces ya me di cuenta. Es pura mentira. Bye, no quiero nada. Como no tienes tu mirada en Jesús, no puedes seguir creciendo. Y dices, todos son iguales. Y por uno pagan todos, o por 3 paga toda la iglesia, o por 5, ay Padre Santo, porque a veces hasta 5 hermanos a la vez te pueden cometer la misma ofensa y dices, el otro no me saludó, y el otro tampoco, y el que estaba a la puerta no me saludó, todos no me saludaron ese día, y ahora ya no voy a ir, porque ahí hacen distinción de personas, pero bien, el hermano rico, ahí bien que lo saludan, ¿verdad? Y la gente genera cuestiones indebidas, pero hermano, te quiero pedir una cosa, ve y dile a la persona que te ofendió, me ofendió que no me haya saludado. Me ofendió lo que tú me hiciste. Hermanos, encarar los problemas hacen que la iglesia no deje de crecer. Confrontar los pecados hace que la iglesia sane el pecado, restaure la herida y también, escuchen lo siguiente, haya cierta disciplina si la amerita, para que la iglesia no sea pasada a traer en su santidad. ¿Me doy a entender o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si has ofendido a alguien, este es el día, hoy. Ayer, no recuerdo quién me mostró, creo que fue aquí en las clases. Me mostraron un video de un muchacho que salió disgustado de casa y capturan el momento en el que él muere. En segundos. Un perro se le atravesó y terminó golpeándose en la esquina de un tráiler como Thornton y llevaba casco. El muchacho logró pararse, caminó todavía, como que vio un poquito y ¡pum!, cayó muerto. No le dio tiempo de arreglarse con su familia. Hermanos, el tiempo es ahora. Hoy domingo, si alguien te ofendió en la iglesia, terminando este culto, cuando ya terminó todo y levantan las sillas, vaya y busca a esa persona que te ofendió. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Es molesto ir a alguien que te ofendió? Claro que sí. Pero no vayas buscando pleito. Tú me ofendiste y así. No. Entonces, esto me ofendió. Y vengo a pedirte una cosa. Perdóname. Porque yo tenía una expectativa de ti diferente. Y no la cumpliste quizá. O yo fui el que tuvo altas expectativas de ti. Pero se me olvida que eres humano. ¿Me estoy dando a entender o no? Para que la iglesia siga creciendo en santidad, tenemos que quitar esas heridas y esas manchas. Ahora, si no hay coordinación, no hay crecimiento. A ver, esta semana que va a iniciar, casados, ¿sí o no? Si usted no habla con la esposa, ¿quién va a llevar a los niños? ¿Quién los va a ir a traer de la escuela? ¿Quién va a comprar la despensa? ¿Quién se va a encargar de lavar el baño? ¿Quién va a atender la cama? Si usted no coordina todo, sí o no, no va a haber una buena semana. Los casados pueden decir sí o no. Si usted no se agenda, hermanos, no hay crecimiento. No hay avances. Donde no hay amor edificador, no hay santidad. Ahora, hermanos, quiero que usted vea lo siguiente. Si de verdad amas a alguien, oiga con mucha atención. Si de verdad amas a alguien, no le mientas. Te ves bien con tu peinado. Por dentro no sé si se ve horrible. A veces las esposas nos dicen, va bien mi arete con este, y los otros hombres a veces como no somos, sí,
ni me viste. Y es cierto, si amas a alguien, dile la verdad, ¿o no? Escuche lo siguiente, si amas a alguien, háblale con la verdad. No te veo en la oración, te veo distraído en las prédicas. No va a hablar don perfecto, porque a veces, ya, tú muy santurrón o qué. No, hermano, con humildad recibe la reprensión. Te veo que te sientas muy separado de tu esposa, la esposa por allá y el esposo por acá. ¿Todo bien? ¿Ya va un mes? Entonces ahí nos estamos permitiendo ser exhortados para que la santidad de Dios siga creciendo. Oiga, si amas a tu hermano, sírvele conforme a los dones y oportunidades que Dios te dio. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Cómo podemos crecer entonces como santos hombres espirituales en la iglesia? Quiero que lea Colosenses 1:28. Creo que ya está en la proyección. Miren, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Usted acaba de leer Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo pura, mancha, sin arrugas. Ahora miren lo que dice la palabra, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, que en el capítulo 3 de ahí mismo Colosenses, versos 16, dice exhortándolo. En la misma palabra, amonestando. Y miren lo que sigue diciendo ahí, el mismo versículo 28. Y enseñando a todo hombre en sabiduría, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano, si usted se congrega aquí y usted no está dejando el pecado, quiero decir una cosa, o bien, más bien dos. Número uno, usted se está engañando. Número dos, no hay nadie en la iglesia suficientemente espiritual para irle a exhortar y corregir su pecado. Hermano, no estamos hablando de criticar su pecado. No, exhortarle es amonestarlo y animarlo. Deja ya de hacer esto por el amor de Cristo. Ama a tu esposa, no seas orgulloso. Obedece a tu papá, por favor. O sea, cuando alguien va a amonestarlo, va a ser con una justa razón de amor, de decir, porque te espera lo peor si no lo arreglas, es que te estamos hablando. Ahora, hermano, no se impresione por mi forma de hablar, pero a veces hay que llegar así cuando alguien está. ¿Usted le puede hablar a un borracho despacito? Como no está en juicio, y para que entre en juicio hay que hablarle fuerte. ¡Hey, te vas a caer! Vente para acá. A veces las personas no tienen juicio en la iglesia y hay que ir a animarles. Hay que visitarlos para exhortarlos en el amor de Cristo y decir, dejen ya de hacer eso, porque tu matrimonio puede acabar, porque tu vida puede terminar mal, porque tu relación no va bien. No sé si me doy a entender. Hermano, ahora escucha la siguiente frase. El crecimiento, antes de leer la frase de Sam Storm, escuchen lo siguiente. Mire a la persona que tiene atrás, enfrente, al lado. Por favor, hágame un favor. Quiero que todos hagan ese ejercicio. Mírenlos detenidamente, contémplelos, su hermosa sonrisa, eso. Ahora escúcheme. Escúcheme con mucha atención. Y esto es de parte de Dios para usted. El crecimiento y la madurez en Cristo de cada creyente, en cierto modo, es la responsabilidad de cada uno de los otros creyentes en Cristo. Lo voy a volver a repetir. El crecimiento y la madurez en Cristo de cada creyente es en cierto modo la responsabilidad de cada uno de los creyentes en Cristo. Ora, yo, pastor, si no oras porque no quiere. No. ¿Cuándo lo vas a invitar a la oración de la mañana?
Si lo amas, dile, hermano, vayamos el lunes, mañana lunes, vengamos a la oración. Oremos. Hasta cierto punto, el crecimiento de la persona que está a tu lado, atrás de ti, frente a ti, depende de ti. No me miren nada más a mí. Hermano, mi esposa y yo, mi amor, puedes levantar tu carita. Esta hermosa mujer, en toda esta semana que pasó, me acompañó. Fíjense, hemos iniciado reuniones desde las 6 de la mañana y hemos llegado a dormir hasta las 12 de la noche, sin parar. ¿Y sabe qué? Escuchando las cosas que cargan a las personas, las cosas que tienen miedo a las personas. Y para eso estamos, y lo hacemos con gozo, porque queremos ver un crecimiento verdadero. Ahora, ¿solamente soy yo? Para nada. Otra vez quiero que leamos juntos Colosenses 3:16 ahora. Le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Colosia, a los colosenses. Estamos ahí. Mire, eso va para usted. Léalo, para usted, para sus adentros, como decimos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, en mí, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Oiga, en pocas palabras, el crecimiento del hermano que está a la par de ti es porque tú le tienes que enseñar y tú le tienes que exhortar unos a otros en toda ¿qué? En toda sabiduría. Ahora, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Eso es toda sabiduría. Si usted no lee la Biblia, hermano, por eso es que dice, no, ¿cómo le voy a decir yo? Mejor usted, pastor, usted está más cerquita de Dios. Eso no es cierto. Todos estamos cerca de Dios, hermanos. Pero como no leemos la Biblia, como no oramos, ¿con qué cara voy a ir yo a decirle al hermano? Aquí es donde necesitamos a los fuertes llevar la carga de los débiles. Exhorta al hermano. No se espanten con la palabra exhorta. Es anímalo. Y si en tu forma de animar es necesario hablarle fuerte a veces para que entre en razón, en el amor de Cristo le vas a hablar fuerte. Ahora, miren lo que sigue diciendo acá. Cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando alguien trae un disgusto con alguien, ¿puede cantar con alegría? No, ¿verdad? Y es ahí donde, dentro del mismo tema, hermanos, son las 12:06, ¿me tolera unos minutos más? Exactamente, iniciamos a las 11, pero no podemos ni siquiera llegar a la tercera premisa. Pero miren, ahí dice, cantando con gracia en sus corazones, vuestros corazones, ¿con qué? Al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando traemos una riña con alguien, necesitamos a alguien espiritual. Solo voy a mencionar citas rápidamente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Miren lo que la Escritura dice, pero el hombre natural, ¿estamos? Ok, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15, miren lo que dice la Escritura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, el natural va a decir, ay, que muy acá, el espiritual, entonces es mayor que yo. No, hermanos. En pocas palabras, alguien espiritual, si lo saludan, dice, no, qué bueno, me saludaron. Si no me saludan, no importa, yo estoy aquí por Cristo. Ok, vamos a ver lo siguiente. Pero un natural puede hacer lo que acabamos de decir. Si me saludan, qué bien. Si no me saludan, igual, qué bien. No. A veces hay gente natural acá que viene y dice, no me saludaron. Fíjense lo que dice el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, quiero que avance hasta el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Aquel que tiene a Cristo, hermanos, va a ser sabio. Va a discernir. ¿Recuerda a este hombre llamado Rey Salomón? ¿Qué pasó con él? Habían dos mujeres
a una se le murió, si no mal recuerdo, un hijo y quedó vivo uno, y las dos decían que eran madres. ¿Y qué pasó? ¿Cómo Salomón salió de ese problema? Dijo, bueno, preséntense las dos. A ver, pásenme una espada, voy a partir al niño por la mitad. Salomón discernió. Cuando Salomón tomó la espada, dijo, ni para ti ni para la otra, las dos se van a quedar sin hijo. Y la verdadera madre dijo, no, que se lo quede ella. Por favor, que se quede, prefiero ver lo que nazca a que se muera mi hijo. Salomón dijo, el hijo es de esta mujer. Y tú eres una mentirosa. Vete, discernió. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios en él. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Quiénes leen la Biblia? No lo leen solo por conocimiento. Leen la Biblia y viven la palabra de Dios. Son humildes. Cuando tú veas a alguien leer la Biblia y es altivo por su conocimiento, ese no tiene a Cristo, tiene conocimiento de la Biblia. Pero cuando tú ves a alguien que conoce la Biblia, vive la palabra de Dios y es humilde, no está ahí, yo sé esto y el otro está mal y acá, no, esa persona está siendo espiritual. Ahora, vamos a leer versículo 1. Aquí había pasado, rapidito les pongo en contexto, un caso de inmoralidad. El hijo se estaba acostando con su madrastra, es lo que dice el capítulo 5. Y dice acá, Pablo, al tal hay que expulsarlo de la iglesia. Con tal persona ni se sienten a comer, ni se junten. Es más, me gustaría que en su momento lo lean para que me entiendan lo que vamos a leer en el capítulo 6. Fíjense bien, y dice, ustedes se sentían orgullosos por lo que estaba pasando. Y la palabra orgulloso es nadie estaba reparando el problema y se seguía congregando, y todavía con el descaro, la madrastra y el hijastro en el culto andaban alabando a Dios. ¡Qué descaro! Es lo que Pablo estaba corrigiendo. Así que al tal expúlsenlo. Y no les alabo porque dejaron permitir este asunto y nadie lo corrigió. Pablo estaba molesto que no había un juzgado dentro de la iglesia. Ahora, eso ya quedó en la era del apóstol Pablo, la iglesia primitiva. No, hermanos. Los tiempos van a cambiar, pero la palabra de Dios sigue viva. Ahora sí, leamos el capítulo 6, versículo 1. Leamos rápido. ¿Osa alguno de ustedes cuando se alegra alguno de ustedes, se enorgullece alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Miren lo que dice el verso 3. ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 4. Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Verso 5. Para avergonzarlos se los digo, pues ¿qué? ¿No hay entre ustedes sabio? Miren esa pregunta. ¿Puede leer conmigo el versículo 5 a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Para avergonzaros se los digo, pues ¿qué? ¿No hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En pocas palabras, lo que está diciendo la Biblia, solo porque los conozco. Juan Carlos está denunciando a la hermana Gabriela, pero acá están sentados a la par. Pero saliendo de la iglesia le entrega el citatorio. Es un ejemplo, nadie vaya a pensar que eso está pasando. Le va a entregar el citatorio. No, es que dice el juez que nos vemos el día tal. Es lo que Pablo está diciendo. Se los digo para avergonzarlos. ¿Cómo van a hacer eso? ¿No hay algún sabio entre ustedes? Ahora, hermanos, hay casos donde si ya el pastor habló, se metió, no quisieron ambas partes entender, ahora sí el pastor dice, Dios nos ha dejado leyes terrenales. Ve y demanda a tal persona. Y tal persona no entendió, hazlo. Pero tiene que haber alguien dentro de la iglesia como sabio para ser un mediador. ¿Me doy a entender o no? Ahora, esto quizás nos hace remontarnos a la iglesia primitiva, pero no, hermanos.
La iglesia es el pueblo de Dios y Él dejó, Jesucristo dejó, cómo nosotros debemos cuidar de la iglesia. A causa que después de los 50 minutos podemos dejar de poner atención, voy a finalizar acá. Quiero que finalicemos leyendo una vez más Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Miren lo que dice la Escritura. Mientras usted lo busca, nos quedamos en el versículo 21 cuando dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dejamos de crecer porque no estamos siendo santos en nuestra forma de amar al hermano. Y por eso vamos a leer ahora que si amamos a nuestro hermano, tenemos que exhortarlo y tenemos que enseñarle a obedecer a Cristo. Lea la Escritura. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y yo quiero agarrar este versículo para lo siguiente. Entre más santidad tenga la iglesia, el próximo domingo vamos a ver una iglesia que no va a tener pena de danzar. Ni vamos a ver otros que traen cara de enojo o de que no pasó bien su sueño y están aplaudiendo. No, hermanos. El próximo domingo, la manifestación de que Cristo está en ti, que abunda su palabra en ti, vas a danzar. No te estoy obligando ni imponiendo, no. Eso es un fruto. Vas a cantar con gozo. Vas a alabar al Señor con alegría. Eso es necesario, hermanos. Pero donde no estamos creciendo en santidad, las alabanzas no conectan conmigo, lo otro me aburre, no entendí la predicación. ¿Por qué, hermano? Porque hay un corto circuito entre nuestra vida espiritual y las cosas que de verdad Dios quiere para nosotros. Amén. Te voy a pedir una cosa antes de finalizar. Póngase de pie, saluda al hermano que tienes a la par y dile: de ti depende, de mí depende tu crecimiento, de mí depende tu crecimiento. Vamos, díselo. Los que no quieren hacerlo de verdad porque todavía están razonando si ser verdadero cristiano o no. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, pónganse de pie.